Hare Krishna, muchas gracias por estar presentes para la clase del curso de Padapadma correspondiente a la primera parte del capítulo sexto del segundo canto, titulado Purusha Sukta corroborado. Y los versos que vamos a comentar hoy, en principio, si el tiempo nos fluye sin alargarnos demasiado, serían los versos que van desde el primero hasta el número 22. Veremos un pequeño resumen del capítulo como punto de partida para situarnos en el tema. Purusha Sukta confirmado. Se titula así el capítulo porque varios de los versos, de hecho ya hay alguno en el capítulo anterior que se podría conectar con algunos versos de la famosa oración Purusha Sukta que se suele cantar en los sacrificios védicos y que Srila Prabhupada cita en el primer capítulo del libro de Krishna, referente al encuentro que tuvieron el señor Brahma, los semidioses y Madre Bhumi, la tierra, cuando acudieron a la orilla del océano de leche para pedirle al señor Kshirodakashayi Vishnu que les solucionara los problemas serios que estaban aconteciendo en el planeta Tierra. Y Srila Prabhupada explica cómo los semidioses suelen adorar al Señor Supremo con este himno, Purusha Sukta, también conocido como Garbha Stuti, porque es una oración que se ofrece al Señor del Universo. Garbha es se refiere al vientre o el origen del universo, y Purusha Sukta se refiere al Mahapurusha, la gran persona que tiene miles de cabezas, miles de ojos, miles de brazos, y de quien emana todo el universo, y está completamente conectado a lo que se está explicando en esta sección al respecto de la creación del universo, tal como la vivió el ingeniero universal, el señor Brahma, y cómo él lo comparte con su hijo Narada Muni. Y veremos en algunas partes de esta sección, concretamente Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, en sus comentarios, establece conexiones entre Purusha Sukta y algunos de los versos que aparecen en este capítulo, y también hace referencia a uno de los últimos versos del capítulo anterior que estuvimos leyendo y comentando esta mañana a la hora española. El capítulo 6 consta de 46 versos que se pueden dividir de esta manera. Los primeros 17 continúan la explicación del señor Brahma al respecto de la forma universal como fuente de todas las necesidades y también implícitamente como un reflejo del mundo espiritual. En el hecho de que si en el mundo espiritual hay sentidos, por ello también en los universos materiales hay sentidos, aunque estos estén cubiertos por el ahankara y por la ignorancia, la pasión y la bondad material.
Pero básicamente lo veremos como el señor Brahma explica que existen todas estas cosas, los ojos, los brazos, el órgano genital, los pies, etcétera. Todos esos sentidos existen porque el Mahapurusha, ese señor que tiene ilimitados sentidos, los manifiesta. Y nosotros, pequeñas chispas de él, recibimos esos sentidos y podemos beneficiarnos de ellos. Y recordemos también el mantra védico de los Upanishads, Nityo Nityanam Chetanas Chetananam Eko Bhunam Yovidadati Kaman, que el Supremo Eterno suministra todo lo que necesitan los muchos eternos que dependen de él. Y eso es algo que lo encontramos también en el Sri Ishopanishad, en el mantra 8, por ejemplo. Se utiliza la expresión hablando de cómo el Mahabhagavata, el devoto puro, ve a la personalidad de Dios como el omnipotente, el más puro, etc. Y al final utiliza la expresión Vyadadak Shashvatipya Samapyaha, que él está satisfaciendo los deseos y las necesidades de todos desde tiempo inmemorial. Y el Purusha Sukta tiene mucho esta conexión. El Señor de la forma universal suministra todo lo que necesitan las almas que encarnan en estos universos materiales. En la segunda parte del capítulo, que también corresponde a la sección de hoy, los versos que van del 18 al 22, describen algo que ya se mencionó brevemente en algunos de los comentarios del capítulo 5, y en este capítulo 6 se explica de una forma concreta, tanto en alguno de los versos como en varios significados de Srila Prabhupada. Se habla de el mundo material como una manifestación de una cuarta parte de la opulencia del Señor, y por eso lo llama en sánscrito Ekapada Vibhuti. Vibhuti, recordaréis el estudio del Bhagavad Gita, como el capítulo 10 es conocido como Vibhuti Yoga. El yoga basado en reconocer o ver al Señor en su opulencia. Y Srila Prabhupada explica que una cuarta parte de la energía Sandhini es la potencia de existencia de Dios, una cuarta parte se manifiesta en el mundo material, Ekapada Vibhuti. Esto se explica aquí en esta sección del Srimad Bhagavatam y también se explica en el Padma Purana. Es una terminología utilizada en varias literaturas védicas. Mientras que el mundo espiritual es conocido como Tripada Vibhuti, o 3/4 partes de la energía Sandhini, la manifestación de existencia del Señor. Y en esta segunda sección se especifica cómo el mundo espiritual está destinado para aquellos que no van a volver a nacer, mientras que el mundo material está hecho para las personas apegadas y especialmente refleja este apego, haciendo referencia al apego sexual. Habla de Brihat Brata y Abrihat Brata. Abrihat Brata son aquellos que no tienen interés en tomar un compromiso serio
un voto serio de partir de la existencia material practicando el celibato. Mientras que la mayoría de las personas están apegadas debido al Abrihat Brata. Es decir, ellos hacen un voto que no es Abrihat, un voto de distraerse, como hace uno cuando va a los parques de atracciones, ¿verdad? Distraerse y de esa manera perderse en la existencia material. Además, el término distraerse, aunque parece un término muy inocente, me voy a distraer, pero ese distraer es el perder el norte, perder el camino por el que estamos yendo. La tercera parte del capítulo, los versos que van del 23 al 32, nos hablan acerca de cómo el señor Brahma, al principio de la creación, para realizar sacrificios, creó los ingredientes para ejecutar el yajna del cuerpo de la forma universal, porque no había nada más. Tuvo que sacar todo del cuerpo del Señor. Y eso también indica que todo lo que tenemos viene del Señor y que todo lo que tenemos debe ser utilizado en celebrar sacrificios, en ofrecérselo a Él. Y la parte final del capítulo, los versos que van del 33 al 46, explican cómo la potencia del Señor es inconcebible y que por lo tanto lo natural es entregarnos a Él y escuchar acerca de sus glorias. Así es como Shukadeva Goswami termina de explicar la creación del universo material siguiendo lo que él escuchó que el señor Brahma le había explicado a Narada Muni. Esos son los contenidos del capítulo. Ahora vamos a ir leyendo. He seleccionado algunos temas de toda la primera sección, de los versos, la primera mitad, quiero decir, los versos que van del 1 al 22. Comenzaremos con el verso primero. Y del verso primero leeremos la traducción y el significado. Brahmo vacha vacham vaner mukham kshetram chandasam saptadhatavaha havyakavya amritananam jiva sarva rasasya cha. Si Jayanta Prabhu, si quieres leer la traducción y el significado, por favor. Sí, claro. Traducción. El señor Brahma dijo: la boca del Virat Rupa, la boca del Virat Purusa, la forma universal del Señor, es el centro generador de la voz y la deidad regente es fuego. Su piel y otras 6 capas son los centros generadores de los himnos védicos. Y su lengua es el centro productor de diferentes alimentos y comidas exquisitas que se les ofrecen a los semidioses, a los antepasados y a la generalidad de la gente. Significado. Aquí se describen las opulencias de la forma universal del Señor. Se dice que su boca es el centro generador de toda clase de voces y su deidad regente es el semidios del fuego. Y su piel y otras 6 capas de su estructura corporal son los centros generadores que representan a las 7 clases de himnos védicos, como el Gayatri. El Gayatri es el comienzo de todos los mantras védicos y se encuentra explicado en el primer volumen del Srimad Bhagavatam.
Como los centros generadores son las diferentes partes de la forma universal del Señor, y como la forma del Señor es trascendental a la creación material, ha de entenderse que la presencia de la voz, la lengua, la piel, etcétera, sugiere que el Señor no carece de ellas en su forma trascendental. La voz material o la energía de ingerir alimentos se genera originalmente del Señor. Esas acciones no son más que reflejos pervertidos de los manantiales originales. La condición trascendental no carece de variedad espiritual. En el mundo espiritual, todas las pervertidas formas de la variedad material se encuentran plenamente presentes en su identidad espiritual original. La única diferencia es que las actividades materiales están contaminadas por las tres modalidades de la naturaleza material, mientras que las potencias del mundo espiritual son todas puras, debido a que están empleadas en el trascendental y puro servicio amoroso del Señor. En el mundo espiritual, el Señor es el sublime disfrutador de todo, y las entidades vivientes que se encuentran ahí están todas dedicadas a su trascendental servicio amoroso, sin contaminación alguna de las modalidades de la naturaleza material. Las actividades del mundo espiritual carecen de todos los defectos del mundo material, mas no hay posibilidad alguna de un vacío impersonal en la plataforma espiritual como lo sugieren los impersonalistas. El servicio devocional se define en el Narada Pancharatra de la siguiente manera: Sarvopadi vinir muktam tat paradvena nirmalam, rishikena rishikesha shevanam bhakti ruchyate. Como todos los sentidos originalmente se producen del manantial de sentidos del Señor, las actividades sensuales del mundo material han de purificarse mediante el proceso del servicio devocional. Y, así pues, puede lograrse la perfección de la vida simplemente por la purificación de la presente posición de nuestras actividades materiales. Y el proceso purificador comienza a partir de la etapa en que uno se encuentra liberado del concepto de las diferentes designaciones. Toda entidad viviente está dedicada a alguna clase de servicio, bien sea para el yo o para la familia o para la sociedad, el país, etc. Pero, desafortunadamente, todos esos servicios se prestan debido al apego material. Los apegos producto del afecto material pueden ser simplemente cambiados al ponerlos al servicio del Señor. Y así comienza automáticamente el tratamiento para liberarse del apego material. Por lo tanto, el proceso de liberación es más fácil a través del servicio devocional que por ningún otro método. Pues en el Bhagavad Gita 12.5 se dice que si uno está apegado a lo impersonal, queda sujeto a diversas clases de tribulaciones. Kleshodika tarasteshan avyakta shakta chetasam. Muchas gracias. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, en el comentario a este primer verso, como suele hacer en la mayoría de los capítulos, suele dar un resumen breve del capítulo en cuestión, y en este dice lo siguiente. Dice, en el capítulo 6 se describen el habla y otros elementos que se manifiestan de los miembros de la forma universal, así como también las 3/4 partes y 1/4 parte de los poderes o energías del Señor. Vamos a echar un vistazo también a una parte del comentario de Chakravarti Thakur. A mí me llamó la atención. Sí, aquí un segundito que se ponga. Ahí va.
Dice aquí, ¿qué miembros de la forma universal se manifestaron de qué miembros del Señor Supremo? Él habla de la forma universal y de los seres vivientes individuales, sus órganos de hablar y la deidad que preside el órgano de la voz, es decir, el fuego, se manifestaron de la boca del Señor. Las palabras modifican el término jaré en el verso 7. Shetram se refiere al lugar de origen. Aunque el habla y el fuego, etc., se manifiestan de la jánkara material, esto lo vimos esta mañana, como todas las diferentes manifestaciones aparecían a partir de la jánkara, el falso ego que se mezclaba con sattva guna, ¿recordáis? Aparecía la mente, las deidades controladoras, con rayo guna aparecían la inteligencia, el prana y los sentidos para obtener conocimiento y los sentidos para la acción, y luego cuando se mezclaba con el tamoguna se manifestaban los elementos físicos y sutiles que se van transformando gradualmente. Por eso Chakrabarti Thakur dice que aunque aparecen de la jánkara material, se dice que se manifiestan de la boca y de otras partes corporales del Señor, porque ellos son vibhutis de los diversos miembros del Señor, como por ejemplo la boca. Maya es también la Shakti del Señor y por lo tanto no es diferente de él. Shakti Shaktimato Rapetat Shakti Karyam Shaktimato Pi Bhavati. Debido a que no hay diferencia entre la Shakti y el que posee la Shakti, el efecto de la Shakti se vuelve no diferente de su poseedor. El habla, el fuego, etc., y todas sus expansiones en el mundo espiritual son eternas y plenas de conciencia, puesto que son partes de los pasatiempos espirituales. Pero sus vibhutis en el mundo material son maya y temporales. O sea que esto confirma cómo los sentidos que existen aquí en realidad tienen sus orígenes en el mundo espiritual en formato eterno, pero en el plano material se manifiestan de un modo temporal para un propósito particular relacionado con el ajánkara de las entidades vivientes. Como comentábamos esta mañana, el tema es un poquito, tiene algunos elementos técnicos. No sé si queréis preguntar o comentar algo en este punto, si está más o menos claro. ¿Vale? Bien. Sí, es bastante esotérico. Si luego al final enviaré el resumen del capítulo, lo enviaré como vengo haciendo, lo enviaré por WhatsApp a quienes me lo solicitéis. Bien, vamos ahora a echar un vistazo más. Yo tenía una pregunta que sería interesante que exploráramos juntos, y es cómo explicamos la forma universal a las personas. Sería, digamos, en formato de aplicación en la prédica. Primero, cómo entenderla y cómo explicar la forma universal. ¿Qué decís al respecto? Jayanta Prabhu. Haribol, sí, bueno, se me ocurre que primero tenemos que ver a qué audiencia estamos hablando, ¿no? Si
si estamos hablando a académicos o estamos hablando al vecino o gente más intelectual o menos intelectual. Pero bueno, básicamente los cristianos que no se han complicado mucho, ¿no? Dicen, bueno, Dios creó al mundo en 7 días y en principio con eso tenemos suficiente, ¿no? Pero no sé, se me ocurre que si son personas muy básicas y la explicación tiene que ser básica, es que en realidad, debido a que el mundo material es una sombra del mundo espiritual, pues tiene la misma forma, aunque no es exactamente lo mismo, pero sí es parecida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien, O, también se explica lo de que es el reflejo en el agua, ¿no? Que es un ejemplo de que aunque el objeto real está fuera del agua, dentro del agua también se ve el objeto, aunque no se ve exactamente lo mismo. Y sobre todo si el agua se está moviendo un poco, pues entonces eso es lo que llamamos pervertido, que no realmente es pervertido de perversión, sino que no se ve bien, ¿no? Que no se ve claro, ¿no? Eso podría ser una explicación así muy básica, ¿no? bien, bien, gracias. ¿Alguna otra reflexión al respecto? Karuna Shakti Devi, Bhakta Antonio Laguna, Karuna Sindhu Prabhu, que está aquí con nosotros estos días. Sí, yo también pensaba en esta parte de hacerlo un poco, como menciona Prabhu Yayanta, de manera más básica. Explicar también, por ejemplo, que es como ver un cuadro, ¿no? Uno puede ver un cuadro de una manzana. ¿Es una manzana o no? Y diríamos, sí es, pero realmente no puede brindar la satisfacción de una manzana real, no puedes comerla. Entonces, de cierta manera, el mundo material es eso, es un cuadro. El placer se obtiene cuando realmente puedes conectarlo con el mundo espiritual, cuando estás relacionado con la fuente creadora y ya realmente puedes tener la manzana y consumirla. Bien, muy buena explicación, buena metáfora. Sí, Maharaj, dos palabras. Nosotros ahora, ustedes, bueno, hace mucho tiempo están entendiendo lo que es el cuerpo universal o la forma universal. Para explicarlo, como dicen, es más complicado, pero debido a que con los sentidos materiales que tenemos y los instrumentos que se dispone, se llega a ver apenas, digamos, vamos a decir, un lunar de un cuerpo gigantesco, ¿no? Entonces, esta explicación cae bien decir, pues nosotros podemos ver una parte, digamos, una boca o un pedazo del cuerpo universal, porque según lo que se ve de nuestro planeta, pues esto no termina nunca de extenderse, que es inmensamente grande. Yo me explicaría de esa forma, nada más. muy bien, muy bien. Karuna Sindhu Prabhu, ¿quieres decir algo sobre el tema? Y acércate un poco para que te oigan, si te pones cerquita. Cuando hables incluso te pones por aquí, así te escuchan bien. Yo me quedo con la palabra que usted dijo también. ¿Lo escucháis? Hare Krishna. Cuando hables, acércate, sí, te importa. Hare Krishna. Yo me quedo con la palabra que estaba usted diciendo antes del significado esotérico. Claro, cuando se habla de significado esotérico es como un significado oculto, ¿no? Esoterismo, digamos. Entonces, es algo, para mí es muy difícil de entender, entiendo cuando habría que explicárselo a una persona. Yo básicamente les daría el mensaje de que necesitan un maestro espiritual para que les explique a cada uno en función de sus dudas y de sus de sus inquietudes, qué es lo que necesitan saber, porque realmente es un significado complejo a la misma vez que es simbólico, es tal cual es. Entonces, que se hace falta acudir a un maestro para que lo explique. Bien, eso también es una aportación
relevante para una persona que está acercándose, hablar de la necesidad de asociarse con un maestro espiritual y con devotos más avanzados que puedan ayudarnos a entender aspectos más esotéricos del conocimiento acerca de la creación y en concreto aquí de la forma universal del Señor que se explica. En algunos de los significados también se habla de la forma universal, creo que lo hemos comentado en capítulos previos, la forma universal como una manifestación física del cuerpo trascendental de Garbhodakashayi Vishnu. De hecho, normalmente la forma universal se relaciona con Garbhodakashayi Vishnu. Aunque vemos aquí que indistintamente a veces se relaciona con otros Vishnus. Por ejemplo, en este capítulo y también en el Purusha Sukta se le relaciona con el Paramatma, que no mide más, dice el verso, de 23 centímetros, refiriéndose a la forma en que meditan los yogis en la región del corazón. Ahí está hablando del Paramatma individual, que es Kshirodakashayi Vishnu, pero lo está relacionando también con la forma universal. Vamos a seguir leyendo de los versos. Ahora nos centraremos en algunas traducciones e iremos comentando. Si pueden leer, por ejemplo, Karuna Shakti Devi, si quiere leer el verso 2 y 3, como está en la pantalla, las traducciones. Texto 2. Sus dos fosas nasales son los centros generadores de nuestra respiración y de todos los aires, de todos los otros aires. Sus capacidades olfativas generan a los semidioses, Ashvini Kumar, y toda clase de hierbas medicinales, y sus energías respiratorias producen diferentes clases de fragancias. 3. Sus ojos son los centros generadores de toda clase de formas, y ellos brillan e iluminan. Sus globos oculares son como el sol y los planetas celestiales. Sus oídos oyen los sonidos procedentes de todos los lados y son receptáculos de todos los Vedas. Y su sentido de la audición es el centro generador del cielo y de toda clase de sonidos. Si quiere leer también el 4 y el 5. 4. La superficie de su cuerpo es el criadero de los principios activos de todo y de toda clase de oportunidades auspiciosas. Su piel, como el aire móvil, es el centro generador de toda clase de sensaciones del tacto y es el lugar para realizar toda clase de sacrificios. 5. El vello de su cuerpo es la causa de toda vegetación, en particular de aquellos árboles que se requieren como ingredientes de un sacrificio. Su cabello y el vello de su cara son depósitos de las nubes, y sus uñas constituyen el criadero de electricidad, piedras y menas de hierro. ¿Y el 6? 6. Los brazos del Señor son los campos que producen a los grandes semidioses y a otros líderes de las entidades vivientes que protegen a las masas. Muchas gracias. Algunos pequeños apuntes en relación a los comentarios. Perdón, un comentario. ¿Sí? El texto ponía menas de hierro. ¿No será minas de hierro? Porque menas, ¿qué es menas? Sí, yo lo miré una vez y son... no lo he mirado ahora, pero hace tiempo lo miré y es muy parecido a mina, o sea, es otra forma de decir. Creo que es más una forma de decirlo que se utiliza en Latinoamérica, ¿no? En México, ¿cómo dicen?
también se dice mina, pero parece ser que es como un sinónimo al lugar en donde florece, de donde radica. Sí, yo recuerdo que lo miré y era esto, lo cual indica que minas y menas son sinónimos con algunos matices. Si mena más como lugar donde florece. Es verdad que aquí las menas son los kinkis, ¿no? No, son los menores no acompañados. Son los que entran, que son menores, que no vienen con padres, que vienen sin padres y se les pone en un centro de acogida. Esos son los menas. Menores extranjeros no acompañados. Mena. Pero hay algunas, no sé si porque algunos se dedican a la delincuencia por falta de educación, a veces se emplea el término, por lo menos aquí en España, se ha hablado de algunos grupos que le llaman menas, que se dedican a la delincuencia. No sé si es en Guatemala, en Centroamérica. A ver. Sí, mira, aquí me han contado que Arnasino Bravo encuentra una acepción del diccionario: mineral del que se extrae un metal, tal y como se encuentra en el yacimiento. Las minas de hierro sería el mineral del que se saca el hierro. Y el yacimiento sería la mina. Sí, pero no es sinónimo. Perdón, digo que ayer comentaba con Parta que estábamos viendo los fallos del libro y él también opina lo mismo, que a las traducciones cada X años se espera que se les dé un repaso a todos los libros de Prabhupada, ¿no? Porque algunas traducciones no están, algunas palabras, por ejemplo, en el Upa de Samrita, Hanuman Prasad Maharaj se queja de que cuando se habla en la traducción, es verdad que en inglés pone certainly, pero aquí se ha traducido como seguramente, pero seguramente en español no es que es seguro, sino que no es seguro. Sí, por lo tanto, cambia el significado. Y bueno, nosotros ya lo vamos a cambiar, pero que cada cierto tiempo estaría bien una revisión. Una revisión. Sí, hay palabras que se quedan obsoletas en su uso y hay otras que serían más adecuadas para el momento actual. Referente en el verso 3, que se utiliza la palabra Tirtanam, que Prabhupada lo traduce aquí como de todos los Vedas, se interpreta como lugares de peregrinaje, pero también menciona como a los que exponen el conocimiento védico también se les llama tirtas. Por ejemplo, en el capítulo 13 del primer canto, quizás recordaréis el verso Bhavat Vita Bhagavatas Tirtha Bhutas Vayam Vivo, como Maharaj Yudhishthira se dirigió a Mahatma Vidura como un tirta, como un lugar de peregrinación, porque lleva ese conocimiento trascendental a donde quiera que vaya, y normalmente uno va a los tirtas a asociarse con personas que tienen conocimiento trascendental. Y por eso se explican diferentes significados el término tirta, que normalmente tirta es un lugar sagrado. Pero lo que hace sagrado el lugar es sobre todo el sonido trascendental que se experimenta en ese lugar. Por eso cuando el sonido se manifiesta a través de las personas que lo reproducen, también a esas personas se las llama tirtas. Los devotos del Señor son conocidos como tirtas. Y algo que me ha llamado la atención, el verso 5, cuando habla de los vellos de su cara, en el comentario de Vishwanatha Chakravarti Thakur, él especifica, habla de la barba. En la cara los vellos que aparecen es la barba. O sea que también se habla de la barba de la forma universal. Aunque normalmente al Garudakasaya Vishnu no se le ve
Él no se le ve con... Siempre tiene un rostro muy fino, pero se menciona, voy a mostrar lo que dice Chakrabarti Thakur en el comentario. Aquí dice, de su cabello se manifiestan todos los árboles, Udvija Yatinam, por los cuales se llevan a cabo los sacrificios y no otros árboles, como que especifica son los árboles destinados al sacrificio. De su cabello también surgen las nubes. Ya se ha dicho, Ishasya Keshan Vidurambu Bajan. Ellos conocen el cabello, que el cabello del Señor son las nubes. Y aquí dice, su barba también son las nubes, porque son de color similar. Y lo traduce así como su barba. Aquí el Prabhupada lo traduce como más finamente el vello de su cara, que sería más para un niño, el vello de una persona joven prácticamente no es como la barba, que es un vello más fuerte. O sea que para algún cristiano que suelen dibujar a Dios con barba, pues se le puede servir esta expresión. Y en lo que hemos leído en el verso 6, se habla en el significado. No da tiempo ahora a leerlo todo, entiendo que lo habéis leído, lo vais a leer en el tiempo de estudio personal. Se hablan acerca de principios de liderazgo. Un segundito que esto se fue. Me están saliendo ahora otros documentos, un momentito. Este sería un ejercicio que, si lo deseáis, podéis hacerlo a modo de ahondar más en este tema. El verso 6 nos habla de la forma universal y el liderazgo social o sociopolítico. Podréis hacer un pequeño ensayo que explique principios de buen liderazgo basados en el canto segundo del Srimad Bhagavatam, capítulo 6, en especial este verso 6, que nos explica cómo los líderes pueden hacer un buen trabajo y traer paz y prosperidad a la sociedad cuando gobiernan para la satisfacción del Señor y cuando brindan protección a todos los seres vivos. Vamos a seguir con más versos. Antonio Prabhu, si quiere leer el verso 7 en adelante, leeremos unos cuantos versos más. Texto 7. Así pues, los pasos que el Señor da hacia adelante son el refugio de los planetas superiores, de los planetas inferiores y de los planetas celestiales, así como de todo lo que necesitamos. Sus pies de loto sirven de protección de toda clase de temores. 8. Del órgano genital del Señor se originan el agua, el semen, los órganos generativos, las lluvias y los procreadores. Su órgano genital es la causa de un placer que contrarresta la aflicción que el engendrar causa. Texto 9. Oh Narada, el orificio de evacuación de la forma universal del Señor es la morada de la deidad que rige la muerte. Mitra y ese orificio de evacuación y el recto del Señor constituye el lugar donde se encuentran la envidia, el infortunio,
la muerte, el infierno, etc. 10. Prosigo, ¿verdad? Sí, Bien. haremos hasta el 15-16. Yo le diré cuando... Texto 10. La espalda del Señor es el lugar de todas las clases de frustración e ignorancia, así como de la inmoralidad. De sus venas fluyen los grandes ríos y riachuelos, y sobre sus huesos se amontonan las grandes montañas. Texto 11. El aspecto impersonal del Señor es la morada de grandes océanos, y su vientre es el lugar de reposo de las entidades vivientes, aniquiladas en el mundo material. Su corazón es la morada de los cuerpos materiales sutiles de los seres vivientes. Ello es así conocido por la clase de hombres inteligentes. Texto 12. Además, la conciencia de esa gran personalidad es la morada de los principios religiosos, de los míos, de los tuyos y de los 4 solteros Sanaka, Sanatana, Sanat Kumara y Sanandana. Esa conciencia es también la morada de la verdad y del conocimiento trascendental. Texto 13 a 16. Comenzando conmigo, Brahma, y descendiendo hasta ti y Baba Shiva, todos los grandes sabios que nacieron antes que tú, los semidioses, los demonios, los nagas, los seres humanos, los pájaros, las bestias, así como los reptiles, etc., y todas las manifestaciones fenomenales de los universos, es decir, los planetas, las estrellas, los asteroides, los laminares, el relámpago, el trueno y los habitantes de los diferentes sistemas planetarios, a saber, los Gandharvas, los Apsaras, los Yaksas, los Rakshasas, los Bhutaganas, los Uragas, los Pasus, los Pitas, los Siddhas, los Vidyadharas, los Charanas y todas las demás variedades de entidades vivientes, incluso los pájaros, las bestias, los árboles y todo lo que existe, estamos todos cubiertos por la forma universal en todo momento. Es decir, en el pasado, en el presente y en el futuro. Si bien Él es trascendental a todos nosotros y existe eternamente en una forma que no excede la medida de 23 centímetros. Muchas gracias. Bien, aquí se mencionan bastantes temas interesantes. En el verso número 8, que hablaba del órgano generativo, de la forma universal, en el significado Srila Prabhupada habla acerca de la gestión de la sexualidad de un modo responsable y también de lo que es un modo irresponsable. Es algo que luego podemos explorar un poquito, porque luego en el verso 20 también habla de este tema con referencia a lo que comentábamos al principio, de que el mundo espiritual, las 3/4 partes de la energía del Señor, está destinada para aquellos que han hecho votos de no enredarse en la vida sexual material. Y dice que la otra 4/4 parte está destinada a aquellas personas que no han hecho tales votos. Luego podemos comentar un poquito más de cerca este tema. En el 9, que se habla de la deidad regente de la parte del recto del Señor, dice que la deidad que rige este área es Mrityu, y se menciona también el nombre de Mitra. Y Chakravarti Thakur en su comentario matiza que no son sinónimos, que en realidad la deidad es Mrityu,
pero que Mitra se le menciona que es un asistente de Mrityu. Claro, ahí no estoy yo 100% seguro, pero yo entiendo cuando se habla de la deidad que rige la muerte, claramente estamos hablando de Yamarash. Es la deidad que rige la muerte. Y en este caso Mitra, según Vishwanatha Chakravarti Thakur, sería su asistente. Es un detalle, pero como me ha llamado la atención, lo comparto. También me ha llamado la atención que como la espalda de la forma universal del Señor se compara al aspecto impersonal, porque claro, darle la espalda a alguien es muy impersonal. Y también es un hecho que es una realización incompleta de quién es el Señor. No le ves la cara todavía. Lo ves de espaldas. A veces hay personas que se ponen una foto de espaldas. Se hace muchas veces como arte o como despierta un poco la incógnita, pero claro, por la espalda no reconoces generalmente a la persona. O vale, tienes que buscarlo un poco. En la portada que me hizo Jambula para el libro de Sannyasis en Modernidad, yo aparezco de espaldas, con la danda, con la cara, claro. Los que me conozcan igual saben así, este es él, pero otros no lo saben. Así que la espalda representa a la ignorancia, pero también ahí se incluye ese aspecto impersonal del Señor, que muchas veces se relaciona. De hecho, la forma universal se relaciona con el Brahmayoti del Señor. Es algo que Srila Prabhupada explica también más adelante en el significado al verso 17, que habla de la forma universal y el aspecto impersonal del Señor, el Brahmayoti, como altamente relacionados o incluso como sinónimos. Y también quería compartir algunos de los comentarios de Vishwanatha Chakravarti Thakur que relacionan versos de este capítulo con el Purusha Sukta. Si nos vamos a los comentarios correspondientes a los versos 13 y 16, a ver, aquí lo tenemos. Chakravarti Thakur dice que la línea que empieza con Sahasra Shirsha y los 3 versos que empiezan con Brahmanosya Mukham Asit en el Purusha Sukta se describieron en el capítulo anterior y hace referencia al 2.5.37. Si tenéis los libros a mano podéis echarle un vistazo. Quizás lo puedo proyectar también, ¿por qué no? Solamente hay que ir al siguiente capítulo. Aquí, de hecho, menciona el 37, pero ya en el 35 se hace referencia, aquí menciona Sahasrana Shirshavan, que son con miles de cabezas, Sahasroru Angri Bahu Aksha, con miles de brazos, miles de piernas, miles de ojos, que es lo que dice el primer verso del Purusha Sukta. Os sonará de haberlo escuchado. Sahasra Shirsha Purusha, Sahasraksha, Sahasrapat. En los sacrificios, las ceremonias de fuego, muchas veces los sacerdotes cantan este himno.
Y aquí habla del señor Mahavishnu, que aunque yacía en el océano causal, se dividió en la forma de Hiranyagarbha y entró en cada universo adoptando la forma del Virat Rupa, con miles de piernas, de brazos, de bocas y cabezas. Así que Chakravarti Thakur se está refiriendo de esta manera a la forma universal. Dice ahora, Purusha Evedam Sarvam, que es otro de los himnos del Purusha Sukta, que quiere decir que el Señor es todo en el universo, se ilustra en 3 versos y medio. Ahí está hablando de estos versos que van del 13 al 16. Después de mostrar que el Señor Supremo es la causa del mundo material, Brahma afirma que el Señor está más allá del mundo material y limita el mundo entero. Este mundo está cubierto por el Señor Supremo, que es lo que dice aquí, que todo está cubierto por la forma universal, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y luego dice, este mundo está cubierto por el Señor Supremo porque existe Tishtati más grande que este mundo. Él permanece superándolo por la medida de 10 dedos. Yo entiendo que los 10 dedos serán de lado así. Son 10 dedos. 10 dedos serán esos 23 centímetros de los que habla Srila Prabhupada. Esto se afirma para expresar su superioridad al universo, no para expresar su dimensión, puesto que él no puede ser medido. Vale, muy interesante esta explicación de Vishwanath Chakravarti Thakur. Eso que lo supera por 10 dedos de medida, dice que él no puede ser medido. Lo que se quiere decir es que es superior a todo el universo. Y esto ilustra la línea de los versos del Purusha Sukta que dice Sapumim sarvatas pritsva atiatistat tashangulam, que quiere decir, tocando la tierra, el universo, él se extendió más allá de él con 10 dedos. Ese Dashangulam son 10 dedos. Es el himno original del Purusha Sukta. Pumin, la tierra, quiere decir Vishvam, el universo, en el contexto. Y Dashangulam quiere decir Vitastim. Atiatistat quiere decir Aditistati. Vamos a buscar este verso, volviendo al capítulo 6. Era correspondiente a los últimos versos que hemos escuchado. Esa es la última línea, Vitastim Aditistati, que lo traduce situado medio codo. Se refiere a esos 10 dedos, esos 23 centímetros de los que habla Srila Prabhupada y que Chakravarti Thakur nos lo ha explicado de esta manera. Vamos ahora a los últimos versos de la sección de hoy, que van del 17 al 22. ¿Quieres leer? Pero tendrás que acercarte para que te escuchen. Yo lo muevo, tú lo has leído. Texto 17. El sol ilumina, tanto interna como externamente, mediante la expansión de su radiación. En forma similar,
La Suprema Personalidad de Dios, mediante la expansión de su forma universal, mantiene todo en la creación, tanto interna como externamente. 18. La Suprema Personalidad de Dios es quien controla la inmortalidad y la ausencia de temor, y Él es trascendental a la muerte y a las acciones fruitivas del mundo material. Oh Narada, oh Brahmana, es difícil, por lo tanto, medir las glorias de la Persona Suprema. La Suprema Personalidad de Dios ha de conocerse como el depósito supremo de toda opulencia material, debido a la cuarta parte de su energía en la cual existen todas las entidades vivientes. La inmortalidad y la ausencia de temor y del padecimiento de las ansiedades provenientes de la vejez y las enfermedades existen en el reino de Dios, el cual se encuentra más allá de los 3 sistemas planetarios superiores y más allá de las coberturas materiales. El mundo espiritual, el cual consiste en las 3/4 partes de la energía del Señor, se encuentra más allá de este mundo material y es especialmente para aquellos que nunca habrán de renacer. Otras personas que están apegadas a la vida familiar y que no sigan estrictos votos de celibato han de vivir en los 3 mundos materiales. Así pues, mediante sus energías y de un modo global, la omnipresente personalidad de Dios es el amo en las actividades de control y en el servicio devocional. Él es el amo último tanto de la nesciencia como del conocimiento verdadero de todas las situaciones. De esa personalidad de Dios se generan todos los globos del universo y la forma universal con todos los elementos, cualidades y sentidos materiales. Sin embargo, Él se encuentra apartado de esas manifestaciones materiales, tal como el sol que se encuentra separado de sus rayos y calor. Muchas gracias. Bien, el último tema, como ya digamos, no nos queda mucho tiempo, llevamos ya 1:15. El último tema que me parecía interesante explorar brevemente es en relación a los versos 8 y 20, en los que Srila Prabhupada habla de el entendimiento y el uso apropiado de la energía sexual. Estas serían las preguntas que podríamos formular. ¿Qué constituye un entendimiento apropiado y aplicación en la prédica referente al uso de la energía sexual de acuerdo a las enseñanzas del Srimad Bhagavatam? ¿Cuáles son los resultados de vivir una vida sexual responsable y los de vivir una vida sexual irresponsable? Srila Prabhupada habla acerca de este tema y los versos, concretamente estos versos, por un lado el 8, que habla de cómo se genera el órgano genital a partir del órgano genital de la forma universal, y el verso 20, que habla de los votos de celibato por parte de aquellas personas que no quieren volver a nacer en el mundo material. ¿Algún comentario al respecto? Srila Prabhupada en los significados, concretamente al verso 8, habla en contra de los métodos artificiales, los métodos, el utilizar anticonceptivos. El aborto ni lo menciona porque se entiende que ya es un efecto devastador y que toda esa violencia de matar a niños en el vientre, por mucho que hoy en día mujeres y hombres ignorantes estén reivindicando que pueden hacer lo que quieran con su cuerpo, con el suyo sí, pero no con el de los demás. Y cuando llevan a un niño en el vientre, ya no es su cuerpo, está dentro de su cuerpo, pero ya es el cuerpo de otro. Y el resultado kármico es devastador tanto
a nivel individual como a nivel colectivo. De hecho, las guerras son reacciones kármicas no solamente de los mataderos de animales, sino también de las clínicas de abortos. Es algo que está ahí. ¿Alguna reflexión a este respecto que queráis compartir? Sí, Jayanta Prabhu. Sí, bueno, es un tema que es un tema muy, muy amplio y puede ser muy controversial, ¿no? Mi idea es que hay un abanico desde el estándar moral aceptable, sobre todo en Occidente, y al estándar del Paramahamsa, ¿no? Entonces podemos, en mi opinión, como practicantes, como alumnos, como personas que estamos tratando de crecer, ir desde el sexo solamente está permitido dentro del matrimonio y punto, ir trabajando y en la medida en que nos vamos purificando, si lo hacemos, si mantenemos este principio de solamente dentro del matrimonio, al final es más fácil llegar al celibato total. Digo en el asana de Grihasta, ¿no? Porque en realidad el problema viene cuando ya buscas fuera del matrimonio, es cuando te enredas ya demasiado. Dentro del matrimonio llega un momento en que, bueno, pues como todo, se vuelve monótono, se vuelve y te aburres, y de una forma natural, pues bueno, puedes llegar al nivel más alto, que es solamente utilizarlo para procrear. Ese es el ideal y donde tenemos que ir. Pero yo, especialmente a la gente en general, incluso dentro del ambiente de los devotos, en este tema no soy demasiado estricto en el sentido de que tenemos que ver cuando el Bhagavatam habla del estándar Paramahamsa y tenemos que ver cuando habla del estándar del estudiante, o sea, del que está empezando. Sí, queremos especializarnos en una cosa, pero estamos empezando, o sea, no es que de la noche a la mañana no podemos. En el Bhagavad Gita Krishna dice que la represión no es muy recomendable porque puede salir luego de una forma que no sea la adecuada. Entonces por eso el Varnasa Dharma tiene esto, que vas canalizando, porque es un deseo. El mundo existe porque hay sexo, por supuesto porque lo ha creado Dios, pero el mundo se mantiene con el sexo. Si no, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Todos somos productos del acto sexual. Y el mantenimiento, eso de que es completo porque se mantiene, viene a través del sexo. Es algo muy fuerte. Y evidentemente eso es un gran problema porque te va a mantener siempre en el mundo material, ¿no? Y yo diría que hay diferentes estándares y que tenemos que ir caminando hasta llegar al estándar Paramahamsa, que es sexo cero. Bien, sí, vemos que Srila Prabhupada utiliza esas definiciones, si bien en el sentido estricto, cuando habla de los principios regulativos, en bastantes significados, habla de la vida sexual usada solamente para la procreación, pero por ejemplo en el Bhagavad Gita, cuando explica las austeridades del cuerpo en el capítulo 17, donde se menciona el celibato como una de ellas, en el significado Srila Prabhupada habla de vida sexual dentro del matrimonio, lo considera celibato, lo menciona así, no elabora más. Y esto me recuerda algo que Bhaktisundar Goswami Maharaj a veces cuenta, como una vez Srila Prabhupada estaba hablando de este tema, predicando, parece que habría algún invitado, personas nuevas a la conciencia de Krishna, y Prabhupada mencionó esto, que vida sexual ilícita es vida sexual fuera del matrimonio. Y un discípulo que estaba allí quiso apuntar y Srila Prabhupada, y dentro del matrimonio, solamente para procrear, hizo su apunte. Y Prabhupada lo miró al discípulo y le dijo, primero sigue eso
y luego hablamos de lo otro. Pero primero sigue eso. No quieras ser tan avanzado cuando no eres capaz de seguir lo básico, ¿no? Y eso también implica dentro del matrimonio con responsabilidad. Quiere decir que los hijos, que son el resultado natural de esa unión entre el marido y la mujer, son aceptados con afecto y son educados de la mejor manera posible en conciencia de Krishna. Y eso, de hecho, santifica esa unión porque se está ejerciendo el Dharma. Al llevar a cabo el ashrama dharma, eso es un refugio para la persona que ese sentido de responsabilidad y todo el trabajo duro que tiene que realizar para criar a los hijos, educarlos, etcétera, purifica, contrarresta ese apego al placer de los sentidos que le ha llevado a la persona a tener esa relación, como explica en el significado al verso 8 Srila Prabhupada, que el creador, que es muy experto, puso néctar en los órganos generativos, de manera que cuando hubiera unión entre los hombres y mujeres, en esa unión sexual experimentaran un placer grande que les haga contrarrestar, digamos, o no considerar el dolor que puedan tener que experimentar al criar a los hijos, que no siempre es fácil. Yo lo he visto desde la barrera, pero bueno, también me he criado en una familia con hermanos y he visto lo que sufrían mis padres y digo, esto... Mi madre, que era de un pueblo de Andalucía, solía decir que más vale criar cerdos que hijos. Era una expresión andaluza cuando estaba frustrada por cómo los hijos no respondíamos a lo que a ella le hubiera gustado que fuéramos, no precisamente un Hare Krishna. Pues se utilizaba expresiones de ese tipo para ventilar su frustración. Aunque luego nos quería, aunque éramos mayores, como si fuéramos sus cachorros, pero a veces expresaba su frustración de esta manera. Bien, yo creo que los temas de esta sección más o menos están cubiertos. Por supuesto, los significados de Srila Prabhupada nos pueden llevar a mucha más profundidad y prácticamente hablando, por eso se hace una clase de cada verso en los templos, porque hay tantísima profundidad en cada uno de los versos del Srimad Bhagavatam, pero hemos cubierto la parte principal, que es cómo los diferentes sentidos que utilizamos provienen de la forma universal del Señor y todos estamos cubiertos por esta forma universal del Señor que está situado más allá de esta forma universal. Hablando de como el Antaryami o el Paramatma. Quizás podemos acabar con la última. A ver, un segundito. En el verso 18, Vishwanatha Chakravarti Thakur menciona algo interesante también. La gloria del Señor Supremo es ilimitada, Duratiyaya. Esto explica el significado de la línea del Purusha Sukta, Etavam Masya Mahimato Yayamscha Purushaha. Así son los poderes de la persona suprema. Pues así concluye esta sección, que la gloria del Señor no tiene límite.
Durateya significa que no es posible explicarla. Por más que digamos, siempre nos quedamos cortos. ¿Alguna pregunta o comentario finales a esta sección? Bien, pues para la próxima semana podéis preparar el resto del capítulo. Daremos por la mañana los versos que van del 23 al 32, a la misma hora, 8 de la mañana hora española, el próximo jueves, y por la tarde a las 5 hora española, los versos que van del 33 al 46. Muchas gracias, Hare Krishna, todas las glorias. Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj. Hare Krishna, devotos. Hari Bol. Hare Bol. Haribol. Muchas gracias a todos. Haribol. Hare Krishna.